¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a resolver un pequeño problema algebraico, dejando un poco de lado la geometría. ¿Qué nos pide en este problema? Me dice hallar los factores de este polinomio. Bien, recordando lo que dice el teorema fundamental del álgebra, dice que todo polinomio de grado mayor o igual a 1 con coeficientes reales o complejos, tiene por lo menos una raíz, ya sea real o compleja. En este caso aquí tenemos un polinomio de grado 4, lo que significa que este polinomio, en teoría, se tiene que descomponer en 4 factores, que si igualamos a 0 la expresión, terminarían siendo 4 raíces, de las cuales pueden ser reales o pueden ser complejas. Eso es lo que me dice. Lo que a nosotros nos interesa aquí es únicamente las expresiones reales para ver cómo queda gráficamente esta expresión. Bien, entonces vamos a descomponer este polinomio en factores. Vamos a redefinir esta expresión. F de x es igual, está elevada a la cuarta. Yo lo voy a poner de esta manera. X cuadrada al cuadrado, al fin que al multiplicar 2 por 2, los exponentes se multiplican y me va a terminar dando el término original. Entonces lo vamos a poner de esa manera. Menos 1. Bien. Después de esto, ¿a qué va a ser igual? Bien, vamos a poner aquí la expresión de la diferencia de cuadrados, recordando la propiedad algebraica de la diferencia de cuadrados, que si nosotros tenemos dos términos que se están restando y están elevados al cuadrado, este se va a descomponer en dos factores, ¿sí? Aquí va a ser A, aquí va a ser A, B y B. Uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Entonces aquí, haciendo lo mismo, se va a descomponer en dos factores. Uno va a ser x cuadrada, el otro también. Aquí va a ser 1. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Y me va a quedar de esa manera. En este primer término no se puede seguir descomponiendo en más factores, al menos dentro de los números reales. En cambio el otro sí. Y en el otro es donde vamos a aplicar de nuevo la misma propiedad. Recordando entonces que aquí es una diferencia de cuadrados, van a ser dos términos en los que se va a descomponer. Aquí va a ser x, x, 1 y 1. Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Aquí tenemos entonces mis tres factores en los que se logró descomponer mi expresión. ¿Qué pasa entonces si esta expresión la igualo a 0? Vamos a ponerlo aquí. Me va a quedar de esta manera. Si yo igualo a 0 toda esta expresión, al igualar a 0, lo que estoy diciendo es encontrar las raíces, es decir, dónde la gráfica de esta expresión intersecta en el eje de las x. ¿Cómo encuentro las raíces? Bueno, igualo a 0 mi expresión y vamos a tener que x cuadrada más 1 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0 o x menos 1 es igual a 0. De aquí, en realidad podemos despejar la x. No me van a salir raíces reales, pero vamos a hacerlo. Tenemos esto. Vamos a pasar el 1 hacia acá. Menos 1. Sacamos raíces a ambos términos de la expresión. Raíz a este término. Raíz aquí. Raíz cuadrada de menos 1 no existe, por lo cual esto es la unidad imaginaria. ¿Qué pasa entonces con raíz cuadrada de x cuadrada? Me va a dar lo que se conoce como el valor absoluto de x. Esto es igual a y, lo cual, dependiendo, es el valor que voy a obtener yo. Por ejemplo,
Si x resulta que es mayor que 0, entonces vamos a tener que x es igual a y. Y si x es menor que 0, vamos a tener que x es igual a menos y. Y aquí tengo yo las raíces imaginarias, por así decirlo. Aquí, más sencillo. X es igual a menos 1. Y de aquí me da que x es igual a 1. Esas son las 4 raíces. Tiene 2 raíces reales y 2 raíces imaginarias. ¿Para qué nos sirven estas raíces, las reales? Bueno, porque me van a ayudar a identificar en qué partes de x intersecta mi gráfica. Por ejemplo, si yo quisiera aquí dibujar la gráfica o hacer un bosquejo, más que nada un pequeño bosquejo de cómo podría quedar esta gráfica, lo ponemos de esta manera. Esta gráfica dice que va a intersectar en menos 1 y en 1. Vamos a ponerlo aquí. Lo ponemos así, en menos 1 y en 1. También intersecta en 1 en el eje de las y. La gráfica va a quedar más o menos así, como una parábola, nada más que un poquito más chata en la parte de abajo. Y así es como quedaría la gráfica de mi expresión. Esta. Y ahí está. Así es como quedarían, y para eso nos sirven las raíces de un polinomio, para saber en dónde intersecta. ¿Qué pasa con estas raíces imaginarias? Bueno, estas tienen cabida en el plano complejo. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? O sea, ¿por qué lo convertimos en factores? Bueno, la idea nada más es descomponer este polinomio en factores. Ese era el único objetivo. Por lo tanto, al descomponer en factores todo este polinomio, pues simplemente me quedaría así: f de x es igual a x cuadrada más 1. Dejamos esta expresión porque no tiene cabida en los reales. Por x más 1 por x menos 1. Y ese sería mi resultado de cómo descomponer este polinomio en factores. Tenemos por aquí otro ejemplo. Vamos también a descomponer en factores este polinomio. Es un polinomio de grado 5, lo cual quiere decir que tiene 5 raíces. Pueden ser reales todas, o pueden ser reales y complejas. Bien, vamos a ver qué nos dice. Bien, sacar las raíces aquí podemos usar varios métodos mediante la visualización. Vamos a poner esta expresión de la siguiente manera: g de x es igual. Vamos a agrupar estos términos así: más x cúbica. Sacamos de aquí, de estos dos términos, sacamos el menos como factor, lo cual me va a quedar así: menos x cuadrada más 1. Bien, siguiendo, de aquí podemos sacar x cúbica como factor, lo cual me quedaría de esta manera: x cúbica que multiplica a x cuadrada más 1 menos x cuadrada más 1. Fijémonos un poco que esta expresión, bueno, se multiplica por 1 y podemos sacar como factor al x cuadrada más 1. Lo podemos sustraer como un factor común, lo cual me va a quedar x cuadrada más 1 por x cúbica menos 1. Y ahí lo tenemos en factores. ¿Lo podemos seguir descomponiendo? Sí, lo podemos seguir descomponiendo. Como vimos en el ejemplo anterior, este ya no se puede descomponer dentro de los números reales. Así lo vamos a dejar.
pero este que está aquí sí se puede seguir descomponiendo. ¿Cómo se puede seguir descomponiendo? Bueno, utilizando la propiedad de diferencia de cubos. En la diferencia de cubos dice que si nosotros tenemos una diferencia de cubos así, esto es igual al cuadrado del primero, perdón, esto es igual a la resta de las raíces cúbicas de los elementos multiplicados por el cuadrado del primer término más la multiplicación de los términos más el cuadrado del otro término. De esta manera. Por lo tanto, este que está aquí se puede descomponer de la siguiente manera. Me va a quedar x menos 1 que multiplica por el primero al cuadrado más la multiplicación de ambos términos, o sea, x, más el segundo término al cuadrado, 1. O sea que se descompuso en esto. Por lo tanto, mis factores van a quedar x cuadrada más 1 por x menos 1 por x cuadrada más x más 1. Ahí está. ¿Se puede seguir factorizando? Sí, pero ya no dentro de los números reales. Por ejemplo, aquí, si nosotros esta expresión la igualamos a 0, me va a quedar así, que x cuadrada más 1 es igual a 0, o x menos 1 es igual a 0, o x cuadrada más x más 1 es igual a 0. Esta expresión de aquí ya vimos que no me va a dar raíces reales. Me va a dar raíces complejas, me va a dar dos raíces complejas. Y que incluso vimos que eran iguales a esto. Así. Esta sí me va a dar una raíz real, que es x igual a 1. Y esta no me va a dar raíces reales tampoco. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mediante la observación. Vamos a usar la fórmula general, nada más para probar este punto. Por ejemplo, fórmula general dice que es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Lo cual, por fórmula, vemos que a vale 1, b vale 1 y que c vale 1. Bien. ¿Qué es lo que nos interesa analizar aquí en la fórmula? Esto que está aquí. Si esto es menor que 0, significa que aquí va a haber una raíz compleja. Si sustituimos los valores, por ejemplo, b vale 1, 1 al cuadrado es 1, menos 4 por a que vale 1 y c que vale 1, esto va a ser menos 3, menor que 0. Por lo tanto, aquí va a haber un par de raíces complejas. Entonces, esta expresión ya no puede reducirse más dentro de los números reales. Y se va a quedar ahí. Por lo tanto, mi expresión completamente factorizada va a quedar así, x más 1, x cuadrada más 1, por x menos 1, x cuadrada más x más 1. Y ahí tenemos la expresión totalmente factorizada. Ahí está. ¿Cómo quedaría la gráfica entonces de esta expresión? Bueno, la gráfica tendría más o menos esta forma. Vamos a poner aquí el plano, poner un pequeño bosquejo de esto. Dice que va a intersectar en 1. En 1 va a intersectar. Me parece que también intersecta en menos 1. Y la gráfica, perdón, aquí puse un poco mal estos términos,
pero vamos a ponerlo así. Aquí intersecta en 1, aquí intersecta en -1, aquí. Por lo tanto, la gráfica más o menos tendría un comportamiento similar a este. Así, donde intersecta en 1, teniendo únicamente una intersección en el eje de las X. Todas las demás, las otras 4 raíces, son imaginarias. Bien, ¿cuál es la idea, el objetivo de estos pequeños problemas? Bueno, simplemente descomponer en factores. Muy bien, espero que se haya entendido esta breve explicación. Voy a continuar con el curso de geometría euclidiana, para diversión nuestra. Y pues bueno, que tengan un excelente día. Hasta pronto.